Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Gracias a tanto público de la UPV, de Barreira, de la EAS de Alcoy y también del Instituto de Paterna, el Instituto Henri Matisse, y a todos los que no sé de dónde venís, pero bienvenidos y muchas gracias por acercaros hasta aquí. Es el segundo día de Prime de Animation y, bueno, antes de dar paso a la siguiente charla, voy a resumir un poquito algunas actividades que va a haber, para que sepáis el programa, que se puede consultar en la página web del festival, que es primedeanimation.upv.es. Y bueno, os cuento que hoy por la mañana vamos a tener la charla invitada de Gil Alcábez. Después habrá 2 pases de competición y a continuación un pase de jóvenes realizadores, que son jóvenes que han hecho películas y tienen menos de 18 años. El sábado vamos a poder ver en el MUBIM de 11 a 1 un pase especial para todos los públicos, organizado en colaboración con la Filmoteca, que es Menuda Filmo, y que todavía no se ha puesto en marcha después de la pandemia, pero esto es una pequeña avanzadilla y a partir de diciembre tienen intención de retomarlo. Y ya la semana que viene, desde el día 26 hasta el día 31, en la Filmoteca vais a poder ver a las 6 y a las 8 diferentes pases para celebrar pues, el aniversario, el 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón. Vais a poder ver la película The Crossing de Florence Miail, vais a poder ver la película El viaje de Chihiro, que cumple 20 años, va a estar presentada además por un experto en cultura japonesa, que es Raúl Fortes. También podréis ver el documental El hombre que quiso ser segundo, que habla de la obra y vida de Segundo de Chomón con un toque de ficción. Y, a ver, que no me deje nada, también veréis un pase de mujeres de cine organizado en colaboración con MIA, Mujeres en la Industria de la Animación, y podréis asistir, si estáis interesados, a la clausura, que será el día 30, sábado 30, a las 8:30 en la Filmoteca. Allí podréis ver los ganadores, se descubrirán en primicia y podremos ver el palmarés proyectado. Y luego, presencial también, esos pases de la Filmoteca son prácticamente todos gratuitos, pero la entrada es limitada hasta completar aforo y los que tienen cobro de entrada es realmente simbólico. Y por otro lado, os quiero decir también que esos pases no los vais a poder ver online. Podréis ver online a partir de mañana todos los pases de competición que se proyectaron ayer y hoy, online en la página web, registrándoos para garantizar la protección de los derechos. Y luego el día 29 volveremos a estar aquí en el auditorio y vamos a tener pitch de proyectos. Tendremos a Miriam Ballesteros, que es una directora que tiene más de 30 años de experiencia en el sector y nos va a contar cómo convertir una idea en una serie de animación que puedes vender, en una biblia de animación para venta. Tendremos también a Juan Carlos Concha, que va a moderar pues, esta presentación de proyectos con feedback profesional, y tendremos también un especial del máster en animación que va a presentar oficialmente una serie de cortos que no se pudieron ver en pantalla grande durante la pandemia. Y el día 30, en el MUBIM, estáis también todos y todas invitados a esta sesión en la que vamos a tener a Mateo Oresni, un director húngaro de animación que estuvo en Prime de Animation 7 seleccionado, tiene otra película, tiene un trabajo fascinante y bueno, que os recomiendo que no os perdáis porque es una oportunidad para verle en persona y que nos cuente cuál es su trabajo. Tendremos también a Estudio Cabeza Patata, y van a estar contando un poco qué hacen, cómo trabajan entre el 2D, 3D, el diseño y la hibridación de técnicas. Es un estudio que no sé si conocéis, pero es fantástico todo lo que hacen. Y tendremos también a María Lorenzo, que acaba de publicar un libro, La imagen animada, una historia imprescindible, y que nos va a contar muchas cosas de cómo surge este libro. Y bueno, María es una experta en animación, es una realizadora de animación muy destacada y va a ser también un honor pues, escucharla.
Y después de eso habrá como un pequeño aperitivo, networking, bueno, encuentro físico, que era de lo que teníamos tantas ganas. Creo que no me dejo nada, solamente deciros que en la página web del festival tenéis todas las fichas técnicas de las películas, por si queréis, podéis votar a las películas para el voto del público. Hay papeletas que si no os las han dado ahora podéis recogerla a la salida y tenéis que hacer una cruz en la favorita de cada programa. Y si no recordáis cuál era, en la página web podéis mirar las fichas técnicas y veréis pues, que está la información, una imagen, y así refrescáis todo para votar el favorito, que siempre es muy importante este voto. Y creo que no me dejo nada más. Así que nada, sin más, doy paso a María Lorenzo, que la podréis ver el sábado también 30 en el Movim, para que dé paso a la siguiente charla. Muchas gracias y espero que disfrutéis. Hola. Bueno, muchas gracias, Sara, por tus palabras siempre desproporcionadas respecto a mi persona. Es raro esto de doy paso a María para que dé paso a Gil, pero es así. Sara ha hecho una presentación muy thoughtful, muy completa de los eventos que están por venir. Como sabéis, todo está en el programa de la página web y del Prime. Y bueno, para mí es muy significativo que Sara me deje presentar a Gil Alcabets, la persona que os va a hacer una charla ahora sobre Minimal Storytelling. Gil Alcabets es un realizador de origen israelí. Él estudia animación en la Escuela Bezalel de Jerusalén, que fue una escuela puntera en la enseñanza de animación en todo el mundo. Y desde muy pronto, desde sus primeros cortos, él tiene un ímpetu experimental en el sentido de lo narrativo, de buscar nuevos caminos, de buscar nuevas soluciones y de ser sobre todo muy original, muy original. Todas las películas de Gil son tremendamente atractivas tanto desde el punto de vista visual como narrativo, porque son películas que hacen pensar, que estimulan el pensamiento y con un humor muy inteligente que te vuelve inteligente a ti al verlo. O sea, es una cosa que no te pata, ¿no? O sea, que te hace participar y que es tremendamente divertido todo lo que él hace. Tiene una trayectoria dilatadísima como realizador independiente, realizando también animaciones de encargo. Por ejemplo, hay una película que se llama Corre Lola Corre, muy famosa hace unos años, en la cual él hacía segmentaciones animadas. Algunas de sus cortometrajes más conocidos y que se pueden ver en Internet serían Yankale, Blitzwolf, El Rubicón o Morir de amor, con ese título, Morir de amor, buscadlo. Y de un tiempo a esta parte ha estado investigando cómo narrar con los mínimos elementos posibles. Esta charla que vais a presenciar os va a sorprender enormemente y os va a abrir muchos caminos en vuestro recorrido como animadores. Así que espero que saquéis todos lápiz y papel y prestéis la mayor atención posible, porque a veces una buena animación puede durar lo que un solo fotograma y Gil Alcabets os lo va a demostrar. Así que, por favor, ven a hablarnos, Gil. Okay. So, good morning. I'm very happy that you are here, and I'm very happy that the festival gave me this opportunity to present some of my work. Buenos días, estoy muy contento de estar aquí, de que el festival le haya dado la oportunidad de enseñar parte de su trabajo. So, okay. So I will, I think I understood already from Maria that she already told a little bit about this minimal storytelling. Creo haber entendido que María ya os ha introducido un poco sobre esta idea de la narración mínima.
Yeah, and actually I would ask if you can change to my computer there ¿Puedes about the screen. Por favor, ¿puedes proyectar lo que él tiene en su ordenador en la pantalla? Okay. Gracias. But just one moment, I need to change it. Okay, good. So that's the title of what I'm going to talk now. Actually, this idea to give this title was of Sarah, and I took it on myself because I think it really fits what usually I like to do. Este es el título de la charla que os va a dar. De hecho, el nombre proviene de Sara y se la robó porque pensó que efectivamente se adecuaba muchísimo a lo que él hace. So minimal storytelling is actually telling a story, a visual or not even visual, and showing as little as possible, or what I would say, showing only what is necessary to show. Una narración mínima puede ser visual o no. En el caso visual se trata de enseñar lo menos posible o, como él diría, enseñar estrictamente lo necesario. So I have some examples, like from literature. For example, this is a minimal story by Hemingway. Por ejemplo, esto es una narración mínima hecha por Hemingway. En venta zapatitos de bebé nunca usados. Yeah, so actually it's a whole story. It's not, you don't need to write more than this. I think you understand it's a story, you understand it's a sad story even, and many things that you don't know you complete in your head. No necesitas contar más, es toda una historia, te das cuenta solo con eso que es una historia triste y todos los elementos que faltan los completas tú en tu cabeza. Yeah, or another one that you will understand better than me is on Spanish. Sí, este es algo que podéis entender mejor que él en español. Yeah, so this is from Augusto Monterroso. He writes usually short stories, but this is the shortest one that he wrote. Este es de Augusto Monterroso, que es un escritor que suele hacer historias cortas, pero esta es la más corta. And you can also see that you can actually, you feel that there is a story there, but you tell yourself part of the story to yourself. Puedes ver que hay detrás toda una historia, pero en el fondo te la estás contando tú a ti mismo, estás completándola tú. And in visual arts, of course, there is also this minimum, which this is, for example, quite an old drawing from Malevich. En las artes visuales también se puede hacer estas narraciones mínimas, como por ejemplo este cuadro de Malevich. Yeah, and okay, so this actually could lead me to my film that I'm going to show you, my very first animation film that I made. Y de hecho este tiene mucho que ver con su primera película de animación que hizo. Okay, so now I change programs and I hope it will work. Y va a cambiar programas Just esperando que funcionen. Just one moment. Yes, okay, good. Yeah. Okay, just come to the menu. Okay, so that's a film that I made actually in the year 1983. Esta es una película que hizo en 1983. And it's already gave me the idea to go on with this kind of storytelling, which is minimal. Y ya le dio pistas sobre esta dirección de las narraciones mínimas. Okay. Just one moment.
Thank you. Okay, so as you see, there is like no backgrounds and only the character and the space is white. Como podéis ver, no hay casi elementos, el personaje y el resto blanco. And I found out that for me, when I don't have background, it gives me much more way to use my fantasy. Y de hecho lo que él piensa es que el fondo, un fondo vacío, le da mucho más espacio para proyectar la fantasía. Yes, and so I can show you another film that I made actually not using any background. It's called Rubicon, and it's based on a classical riddle. Y el siguiente que os voy a enseñar es una animación que hizo sin ningún fondo que se llama Rubicon y que se basa en una adivinanza clásica. So how would you take across the river a sheep, a wolf, and a cabbage without eating each other? ¿Cómo pueden cruzar el río una col y un...? A wolf, a sheep, and a cabbage. Vale, un lobo, una oveja y una col sin comerse el uno al otro, sin que nadie se coma a nadie. Yes. ¿Cómo atraviesan el río? Yeah, so because it's a theoretical question, I also thought it would be nice to make the film also kind of theoretical. Y como es una cuestión teórica, se planteó hacer una película que también fuera, en cierto modo, teórica. So I gave up all the background, including the river. Así que no utilizó ningún fondo, ni siquiera el río. So you can see now the film. Ahora podéis ver cómo lo realizó. Okay. A riddle. A wolf, a sheep, and a cabbage need to cross the river. How can you bring them across, one by one, without the sheep eating the cabbage, nor the wolf eating the sheep?
Okay. So this is like visual reduction, sorry. And another way of taking it, telling a minimum or showing a minimal film is to reduce it to reduce the amount of frames that you draw. Esto es una de las posibilidades de hacer una reducción visual, la que os acaba de enseñar. Ahora os va a enseñar otra manera de reducir el contenido, que es reducir el número de fotogramas que hay en la animación. So I tried to make a film that is using only one picture. Sorry. Only one picture. Sí, por una única imagen. And I chose a very good artist, for the artwork, Leonardo da Vinci. Eligió un cuadro muy bueno de Leonardo da Vinci, de un artista muy bueno. Yeah, and I thought, how could I make a film with only one picture, The Last Supper? Así que va a hacer se planteó hacer una animación con La Última Cena, el cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Okay, so we watched the film. Thank you. Okay. So when I was, there was a time that I wanted to actually learn the animation program that is called TV Paint. Y un momento en el que quería aprender un programa de animación que se llama TV Paint. So my idea was to make very short films, like shorter than the usual.
Así que quería empezar haciendo cortometrajes verdaderamente pequeños, más pequeños que de habitude, que de normal. Yeah, and I thought that it's also kind of minimal. You reduce the length of the film. Y otra manera de hacer una narración mínima, por tanto, es reducir la duración de la película. And I came from the time that you were showing animation only in festivals usually. Viene de la época en la que únicamente enseñabas películas de animación en festivales. But of course today, because you can put things online, you can also make very short animation, like you can decide it could be very short and still you have a platform that you can show. Sin embargo, ahora, como podemos poner en las plataformas en Internet, puedes hacer todo tipo de películas, puedes hacer películas muy cortas y que no haya ningún problema a la hora de poder mostrarlas porque lo haces en tu propia plataforma. Yeah, so I'm going to show you a few of these very short films. I made it on the computer and I gave my son, which was 12 years old, I gave him the mission to write the music for me. Así que os va a enseñar esta serie de películas cortas que hizo con su ordenador y que se las dio a su hijo de 12 años pidiéndole que fuera el que le hiciera la música. Yeah, okay, so I show you a few of these films. Nos va a enseñar unas cuantas. Wait, just a moment, I have to go back. Okay. And after this, I thought, how can you make it even shorter? Tras esto se planteó cómo hacer películas aún más cortas. And then I thought maybe in 1 second it's a good time to tell a story. Así que pensó que quizás un segundo era un buen tiempo para hacer una historia. Yeah. So I made also a few 1 second films, and I thought that actually it's possible. Of course, the audience should be very concentrated. Y entonces hizo toda esta serie de películas de un segundo, vio que era posible, aunque se dio cuenta de que todo tenía que estar muy concentrado. Yeah, but still it can work, so I can show you also a few of these films. Pero aún así funcionan, les va a enseñar unas cuantas. Okay.
Thank you. These are a few examples, but of course, with 1 second film, it's really something that you can always tell new stories, and some of the people here know about that because they're doing it also. Que, como podéis ver, es un recurso que se puede utilizar siempre, el hacer películas de 1 segundo, y que algunos de vosotros lo sabéis porque estáis haciendo lo mismo. And then, of course, there is this form that is also a GIF, which is kind of something that you can show on the internet, on different formats. Y también está esta forma, regalo, que las GIFs, perdón, que puedes enseñar en internet, pero también con otros formatos. Yeah, so it is something already between animation and maybe a cartoon. It's like a small idea that you can put either as a film, but it doesn't have sound, or you can even add it to your mails, or so it would be like a logo that is a bit moving. So that's the Podéis idea utilizar with el GIF. GIF, que puede funcionar como una pequeña película, puede no tener sonido, puede utilizarlo como un logo en movimiento en tus propios mensajes, puede tener diferentes aplicaciones. Yeah, so I like this, that it's a little bit between animation and drawing. Entonces le gustaba esa idea de pensar que era algo entre el dibujo y la animación. I can show you a few of these. Okay. Let's see how much time I have. Okay, I have still time. Then I get out of this program. Just one moment. I want to go back to my, yeah. Okay. After I did this animation, after I made one children film that was quite a lot of work. Después de todas estas animaciones hizo una película para niños que fue mucho trabajo. Yeah, and then I thought to come back to this very minimal, and I thought just to make drawings, not animation. Así que decidió volver a estas cuestiones mínimas, dedicarse al dibujo, no a la animación. Because I like also this idea that, of course, it's a very old art, like cartoon art, that you can tell in one drawing a funny story. Desde luego que es una idea muy antigua el que puedas contar una historia con un único dibujo. Yeah, so I can show you a few things that I've been doing. Again, at the old time, when I was a bit younger, when you did these things, you had to put it, to publish it in some magazine, or nobody will see that. Os va a enseñar algunas de estos dibujos que hizo, por supuesto, en el momento en el que los hacía cuando él era joven. La única manera de mostrarlos a los demás era que te los publicaran en una revista o en un periódico. Yeah, but of course now you can put it everywhere. You can put it on the Facebook or Instagram or Pero ahora many podéis others. ponerlos en cualquier lugar, en Facebook, en Instagram, donde queráis. So I can show you a few of these. So Así que va a enseñarnos unos cuantos. some of them are just visual ideas. Algunos son solo ideas visuales. Yes, and there is something that I like, and maybe it's connected to this. Why? Because I thought to myself, why I like 2D animation. I personally like to make 2D, and I wouldn't like to make 3D. Una de las cosas que le gusta es que el formato es siempre en 2 dimensiones, que a él no le interesa hacer 3D. And then I thought to myself that 2D animation, I'm talking, but I'm replacing the pictures, so you will have something to watch when I'm talking. Que va a seguir hablando mientras os sigue enseñando dibujos.
So the 2D animation is actually, it's not really 2D because you always show the reality of 3 dimensions. Que en el fondo la animación nunca es únicamente 2 dimensiones, porque en el fondo lo que estás enseñando es una realidad que representa 3 dimensiones. Yeah. And so what is interesting that in 2-dimensional, it was always, I think, the main challenge for the artists, I think from the cave drawings until today, is how to represent the 3rd dimension in the drawing. Desde luego el reto compartido por todos los artistas, desde las cuevas, desde el arte rupestre hasta nuestros días, es cómo restaurar o cómo dar la ilusión de las 3 dimensiones. And I found it that is for me also quite interesting. It gives me a lot of ideas to deal with the, not in all of them, but to deal with the 3rd dimension. How do you represent it in your 2-dimensional drawing? And it can give you a lot of visual ideas. Y que para él le parecía muy interesante el cómo representas estas 3 dimensiones en un dibujo bidimensional y cómo juegas con esa duplicidad. So I made many of those. Hizo muchas de estas, como podéis ver. I found out that I can do almost every day a new one. Se dio cuenta de que podía hacer por lo menos una al día. And okay. And this is like playing around with the 3rd dimension a little bit, and just ideas. Like every time I have a new idea, I can put it on a picture. Yeah. Cada vez que tiene una nueva idea la puede representar o plasmar en uno de estos dibujos de una manera muy rápida y fácil. Okay, and then some people told me, like colleagues told me, why don't you make animation out of these drawings? Y alguien le propuso el que hiciera animaciones de estos dibujos, las convirtiera en animaciones. Yeah, and for a long time I really wanted to do it, but I didn't know how because I thought every drawing is one full idea, so why should you animate the drawing? Y que durante mucho tiempo no supo cómo hacerlo porque cada uno de los dibujos era una idea en sí misma y entonces ¿para qué animarla? And then there was a songwriter in Israel, a woman, she's a singer and a songwriter, and she sent me some songs. Y después hubo esta cantante y escritora de canciones israelí que le envió algunas de ellas para que las trabajara. And so I made actually like a music film with her music, and I can show it to you now. Así que hizo una especie de clip con sus canciones y nos lo va a enseñar ahora. Okay, thank you very much. So I think if you have questions, we have maybe some time for questions. Anything that you want to ask. Creo que si tenéis cualquier pregunta, es un momento en el que podéis hacérsela sobre técnica o sobre ideas, sobre lo que queráis. Si encendemos la luz de la sala. Gracias. If there is no questions, it's also fine. Si no tenéis preguntas, también no. Si you're always asking. Okay. Yes, good. you can ask. Is that with the masks? I just don't understand anything, so I Yeah, need the mic. I know. It's So far away. difficult. Yeah, but it's okay. Vale. Hi, ¿de dónde sacas la inspiración para hacer todas las películas? O sea, la idea, ¿de dónde nace? ¿Puedes repetir? Perdona, es que se oye fatal desde aquí. Intenta vocalizar muy bien. ¿De dónde saca la inspiración para hacer las películas? How do you get the inspiration for the films?
It's very different. I think there is no one, unfortunately, until now I didn't find a good way to a system to think. Yeah. Hasta ahora no he encontrado un sistema, que hay muchas maneras diferentes, desgraciadamente. I think there was, sometimes I made a lot of storyboards and ideas and I threw them away, a lot of them. Dice que hubo una época en que hacía muchos guiones y desarrollaba ideas y tiró la mayoría de ellos. And one good, maybe a little bit helps is that you find, for me at least, I find a group of people that I really appreciate their opinion. Una de las cosas que le funciona es encontrar un grupo de gente que valoras. And I always let them look at the ideas and I see by the reactions if it works or not. Y entonces les enseñas tus ideas y más o menos por cómo reaccionas sabes o tienes una intuición sobre si funciona o no. Yeah, so, and sometimes people have, they tell you some things that they don't like and it's very different from everyone says something else. A veces te dicen que hay algo que no les gusta y las ideas o lo que no les gusta es muy diferente de una persona a otra. Yeah, but I found out that if there is one point in the film that people have problem, although each one says something else about this, I should think, okay, there is a problem and I have to understand myself where is the problem. Pero que suele darse cuenta de que cuando hay gente que tiene problemas con una parte de una película o que no llega a entenderse o que hay diferentes reacciones, es él el que tiene que plantearse qué es lo que no está funcionando exactamente en ese punto. Yes, so that's a little bit less risky, but of course there is always a risk that you do something and people don't react like you want, but it's part of this profession. De esta manera es un poco menos arriesgado, aunque siempre corres el riesgo de que tú hayas dicho algo y estés muy convencido de que lo has hecho bien y que después la gente no lo entienda así, pero siempre hay un riesgo cuando estás creando. Okay. Buenas. Quería preguntar cuáles fueron tus referentes en las primeras etapas de tu trabajo. Which were your reference in the first steps of your work when you were beginning? Which References. References? Yeah, I mean, it's very, there are some animators that of course I like and I'm influenced by them. And usually it's animators that also work in this direction, so a little bit like reducing. Sí, dice que por supuesto ha recibido la influencia de otros animadores y que normalmente suelen ser gente que hace animación basándose en la idea de reducir, como él. Yeah, one of them sits here, Raimund Kruber, which I love his work. Uno de ellos está aquí, lo tenemos la suerte de contar con él, el jurado, Raimund Kruber. And there is Mark Baker, it's a name, English. It's Mark Baker. And Phil Malloy and Phil Malloy. Some others. So it's usually my reference is more to this two-dimensional animators. Sí, que en general suele referirse a animadores que usan estas dos dimensiones, que trabajan en dos dimensiones. And I like to refer to a little bit like art history, not in a very serious way, but still. Yeah. Y también le gusta mucho hacer referencia a la historia del arte, no de una manera directa, pero a veces sí, como con Leonardo da Vinci. Yes, Leonardo da Vinci, but also the last century, I like a little bit the surrealism, also the cubism. I like to refer to this, but in a light way, not very. Y que también le gusta Leonardo da Vinci, por supuesto, pero que también a artistas del siglo pasado y le gusta pues, hacer referencia de una manera ligera o, digamos, frívola a cosas como el surrealismo, el cubismo, corrientes de finales del siglo XX, principios finales. Yes, and there are also some cartoonists that I like people that make really funny cartoons. I like Gary Lawson, it's one of my favorites. Y también gente que hace viñetas, como Gary Larson, por ejemplo. Yeah.
So it's very wide. Así que es muy amplio su universo de referencias. So many hands. Okay, if there is anybody, if not. Okay, so I don't. It's fine. So I it's think fine. it's fine. No, there There are is some, many, because I don't many, see in the many. darkness. Yeah. There are Buenas. like Okay, so- 3 or 4 waiting. So you can just ask. ¿Se escucha? Sí. Buenas, me ha parecido fascinante el trabajo y quería preguntarte, ¿todas las animaciones las planeas o alguna vez te ha pasado que empiezas a improvisar y ha salido algo interesante? Todas las animaciones las Que si las planeas. planeas, Vale. sí. Okay. If you plan all your animations or if you are improvising sometimes, you're doing drawing and you just find the idea doing it. Yes, usually I like to storyboard, but for example, in this last music film that I showed, I didn't make any storyboard. I just put some drawings on the timeline of the song, and then I began to animate, and sometimes I decided this idea doesn't fit, and I threw it away and put another one. So it was really like what you said, it was more like while animating, also make decisions. Que normalmente sí que trabaja mucho con un guión o con una idea clara, pero que, por ejemplo, en este último película que nos ha enseñado sobre una canción, sí que trabajó muy de una manera como animación salvaje o improvisación, mezclando dibujos, animándolos, retirándolos, trabajando un poco sobre la marcha. Yeah, but of course, it's not because I don't have a narrative. So I can be more. I can take more risk. It's not such a big risk. If you have really a story, then it's more dangerous to just give yourself freedom. Pero es porque no tiene que mantener una narrativa. Cuando tienes que contar una historia, no puedes arriesgarte tanto. Tienes que ir cuadrando mucho cada uno de los dibujos. Okay. I don't know if Sara. Ok. ¿Quién está hablando? Hi. Hi, right here. Hello. 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 Yeah, I want to ask you if you're working on something or do you have any projects going on right now, and if you can talk about it. I don't know. Yeah, I couldn't really understand so well. It's so difficult with to the- understand when you're You here. can I'm ask sorry. in Spanish and maybe you will Vaya, understand better. que si ahora está trabajando en algún proyecto o en algún, o sea, tiene algún trabajo ahorita que está realizando y si puede hablar de eso, algún What are you corto. doing right now? Are you Yeah. working in a short film or what are you And involved in? no, I'm making these drawings and I hope to make. Maybe I might make another song from the same singer because she writes very different music and she has another song that is completely different. It's completely crazy and weird. And I thought maybe it's a good idea to make another one. I'm not that sure yet. I did try to tell a very short story. And I made some animation, but I'm also not sure so much about that, so I will see. I don't have really like a very definite project at the moment. No tiene un proyecto muy claro en este momento. Por una parte sigue haciendo dibujos, pequeñas animaciones, pero está dudando bastante, con lo cual ya verá lo que pasa. Otra de las cosas que tiene ahí es ilustrar o hacer las imágenes de otra canción de la misma cantante, que es una canción muy loca y muy extraña, con lo cual le apetece mucho, pero también está dudando. Thanks. O sea, sigue como siempre. Okay. Everybody You wants to decide. answer. Hola, sí, vale. Quería preguntarte acerca de esta faceta tuya que tienes de dibujante. La he visto muy emparentada con las ilusiones ópticas.
en algún dibujo que has hecho. Y la pregunta que te quería hacer era si te has planteado crear este tipo de ilusiones ópticas de estas. Hay muchos tipos, pero estas que son una imagen que parece que se mueve, pero en realidad no se mueve, este tipo de cosas abstractas. Bueno, voy al grano. Si te has planteado crear algo así y si crees que este tipo de idea tiene potencial en la animación. Gracias. What he's saying is that the drawings are very near to optical illusions, and that if ever consider the possibility of drawing these optical illusions, that is a static drawing that looks like moving, or this kind of, and if you like think to make kind of like a digital playing with forms. It could be. I mean, I think it's possible to get deeper into this optical illusion. I'm not sure that I can do that because my head is not so scientific. Like I just have a small idea. And actually, I like the idea that you can create an illusion only with taking pen on paper, like very, very simple means. It's for me more interesting than to really invest in the more advanced technology. Dice que sí, que le parece muy interesante ese tipo de juegos digitales con las formas, ese tipo de creación de ilusiones ópticas, pero él no cree que vaya a dedicarse a ese tipo porque en su cabeza no es tan científica y cree que le interesa más es ser capaz de crear esa ilusión óptica únicamente con un boli y un papel que dedicarse a este tipo de avances tecnológicos que permiten ilusiones ópticas de otra manera. Quería preguntarte sobre la primera película que nos has enseñado. ¿Con qué técnica la has animado en comparación con la más nueva que nos has enseñado? ¿Con qué programa lo has hecho? ¿Puedes repetir, por favor? La primera película que has hecho, ¿con qué técnica la animaste? Y en comparación, ¿con qué tipo de programa has animado la última que nos has enseñado, que era como un vídeo musical? Okay. How did you animate the first film you made and compare it to the last? Yeah, with different programs and. Yeah, the first one was actually plasticine, clay, on glass, flat. So, and with the light coming underneath, and so you just move it on the glass. Sí, la primera fue con plastelina o con arcilla sobre cristal, moviéndolo sobre cristal retroiluminado. And of course, the last one is mostly computer, like TV Paint program. TV Paint. TV Paint. Vale, sí, la última, por supuesto, está hecha con ordenador prácticamente y con el programa TV Paint. But some of the parts I did still on paper and shot it with a camera. Pero aún así hay algunas partes que las hizo con papel y que hizo fotografías y las incluyó. So, and actually there is one part that is a bit abstract dancing with ink drawing. Hay una parte que es un baile más abstracto con dibujos. And this I animated with my eyes closed. I just did like that. Y esa la animó con sus ojos cerrados. So somehow it works in a strange way. Así que aún así sigue funcionando de una manera muy intuitiva. Hacemos ya la última pregunta, disculpad, pero es que no tenemos tiempo. Aquí estaban esperando hace mucho rato. Veo que hay un montón de preguntas. Jill, maybe later you can answer all the questions. Hacemos aquí la última y luego ya tenemos que empezar con los programas, ¿vale? Para llegar dentro del plan. It was great. It's just that we're going to have the last question because we don't have more time. ¿Escucháis? Sí, verdad. Hello, Jill. I am very, very excited to see you here because I'm a huge fan. I know you since you were working on
and the Rugrats, which I really like this style. I'm so sorry, I'm so excited. I was going to ask you about that. How was your experience launching your work or being part of Nickelodeon? I couldn't really, although it was que English, it's very hard for me to understand because of the echo. Cuenta, perdonad, pero aquí hay un eco terrible. No es que Entonces, lo digáis mal ni habléis mal, es que allí hay como una especie de cabina que insonoriza y no se escucha desde el escenario bien. se ¿vale? escucha fatal, se Sí. debería buscar otra manera porque ya veis que no soy solo yo. Gracias. I'm happy that I'm not the only one not hearing. Yeah, it's like because of the echo, it's hard Yeah, for me yeah. to understand. Entonces, si la puedes repetir en español, ¿Mejor en español? vamos Vale. a intentarlo, a ver. ¿Pero se escucha mejor? Si vocalizas bien, sí. Le estaba diciendo a Jill que soy una muy grande fan porque lo conozco desde su participación en los Rugrats y que de hecho mi estilo lo estoy basando mucho en el suyo y mi pregunta iba justamente a eso, que cómo fue su participación en Nickelodeon y que qué tal fue la experiencia transmitiendo su trabajo en la televisión. How is your experience in television? How is your relationship with television? with commercial. media? Yeah, with commercials and everything. That she's a big fan of you. That she follows you Thank from you. very long ago. And Okay, etc. thank you very much. I did something for television, but very few things, and usually it was nice to work with the editors. I got more or less freedom, but I never made commercials, so I'm not so much deep into the commercial world. Sometimes I work with television, but usually it's like when I do more or less my own things and cooperating with television. Dice que, bueno, que es muy interesante, que ha trabajado no mucho con la televisión, que le dan bastante libertad, que es bueno el tener relación con los editores, te da otro punto de vista, pero que nunca ha hecho verdaderamente publicidad, que lo que suele hacer es cooperar con sus propias ideas en algún otro elemento visual. Para terminar, él quiere enseñaros una película más. Me ha dicho. Before we go, I want to show only one Sí, very sí. short film Muy because, corto, because it's only one frame. Que tiene un solo fotograma. So concentrate. Así que concentraos mucho. Esperad, just let them take the lights out. ¿Puedes quitar las luces, por favor? Okay, my one frame film. If you just- Okay, it doesn't go. I don't know why. Ah, okay. Okay. Yeah. Okay, it was already gone. We finish this one and then come the one frame film. Okay. Thank you. I can take things off, yeah? Hola. Hola. I can disconnect these all things, yeah? I think so. I want to Okay, I wait for them. Vale. Solamente, por favor, un momento, solo como se han quedado muchas preguntas sin responder, quería comentar que durante toda la semana Gil Alcábez se está dando un curso en el máster en animación de 4 a 8 por las tardes, así que hoy va a estar por aquí y si queréis preguntarle algo lo vais a encontrar. Muchas gracias.